¡Hey, hey, hey! ¡Músicos-maniáticos! ¿Cómo Hemos están? regresado. Un gusto nuevamente encontrarnos con cada uno de ustedes, músicos-maniáticos. Aquí, de este lado, los saludo a Roberto QBX y del otro, Crono Mansur. Diego Crono Mansur. Bienvenido nuevamente, Diego. Gracias por acompañarnos en este evento magnánimo que nos ha motivado a retomar algunas buenas vibras respecto a estos programas. Y claro, como ya pueden ustedes ver, nos encontramos frente al artista, probablemente el artista más grande de la historia, ¿no? El artista musical más grande de la historia. Se trata nada más y nada menos que del gran Michael Jackson. Y traemos el día de hoy un programa especial para cada uno de ustedes en atención justamente a este fenómeno que parece inmortal, que es su legado, ¿no? Y de eso se trata el programa de hoy. ¿De qué se trata? Michael Jackson, la película que cambió todo o nos engañó. Uy, Uy. allí vamos a entrar. Muy bien, Diego, cuéntanos, ya que has ido al cine recientemente, como muchos de los que nos están escuchando y los que no han ido, bueno, sin mucho spoiler, pero por mí tratando de darle un poco la buena vibra al tema, cuéntanos tus impresiones de la película. Bueno, ¿cómo están, musicomaniáticos? Acá nuevamente. Michael Jackson, bueno, se podría decir que es el mejor artista, ¿no?, de todos los tiempos. Era sí o sí ir a ver esa película y a ver de qué se trataba, ¿no? De qué iba más o menos a tocar. Yo, la verdad, Roberto, pensé que iba a ser una sola película. O sea, mientras estaba sentado ahí, ¿no? La película obviamente empieza con, digamos, el tema de los Jackson 5, ¿no? La familia Jackson, ¿no? Y sí, denota desde un principio, claro, eso es roce un poco de tener un padre que es, bueno, muy recto, ¿no? Los quería siempre bien ensayados, en la madrugada, había todo un tema psicológico detrás de ese miedo Ajá, que pueda tener algún niño, que ese miedo ajá, que tenía Jackson, Michael, sobre todo, porque era el menor de todos, ¿no? ajá. Y bueno, y la película va avanzando hasta el ascenso como solista de Michael Jackson, ¿no? Y bueno, se ve un poco también de su época pues gloriosa, ¿no? De Thriller, ¿no? Del el primer disco también, Of the Wall, ¿no? Pero claro, como es una película, tiene que ser ágil, ¿no? Claro. No necesariamente va a tocar, digamos, cada punto de cada álbum o de qué se trató el sonido. Por eso también hemos hecho este programa, para un poco complementar lo que ha pasado en la película. Ahora, a mí la película me encantó. Un super actor, el baile, muy detallista, ¿no? En los videos, en los sucesos, en los conciertos, las coreografías excelentes, ¿no? Y bueno, al final la gira esta Bad, ¿no? Es una gira que estuve bien, por ahí estudiando, de 120 conciertos, hermano, Imagínate. por todo el mundo, ¿no? Entonces, Imagínate eso. ¿A quién no es va a algo, liquidar 120 conciertos? 120 conciertos, ¿no? Así que, bueno, al final vamos a dar una conclusión a ver si engañó o no, pero claro, hay una parte polémica de Michael Jackson, sí, hay una parte polémica, no se sabe si va a salir esta segunda película, ¿no? Sería una película de quizás un poco fuerte por ese lado, depende de cómo vayan a llevarla, ¿no? Pero hay un lado polémico que no se ha tocado efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, al final responderemos la interrogante esta, pero ahora lo que queremos es indagar un poco más. Roberto, tú eres fan acérrimo de Michael Jackson y se puede ver ahí. Sí. Y por favor, compártenos tu sabiduría y sobre todo queremos ver los discos, la discografía, saber un poco más de lo que es el legado, ¿no?, de Michael Jackson. Así que Efectivamente. te cedo la pelota, hermano. Efectivamente, hermano. Bueno, mira, comentarles a todos nuestros musicomaniáticos algo esencial en función a lo que nos estaba retratando un poco la película. La carrera de Michael Jackson no es una carrera que empieza en el famoso disco of the Wall, que a veces uno dice, desde aquí comienza toda la historia del 79. No, él tiene discos solistas anteriores, tiene 4 discos solistas anteriores y ojo que los discos solistas anteriores inclusive
se comparten con la época de The Jackson's Five, porque él comienza con los Jackson Five, ¿no? Entonces, bueno, aquellos que puedan tener algunas colecciones, por acá tenemos como discos solistas, tenemos el Got to Be There, el Ben, el Music and Me, Forever and Michael, que los van a ver acá. La época de los Jackson Five, hay 10 discos, yo tengo algunos, o sea, me cuesta igual conseguir, ¿no? Ahí pueden ver algunos de ellos, ¿no? El de ABC, el de Diana, ¿no? Luego, ya cuando fueron creciendo, Diego, tenemos a los Jacksons, porque ellos no necesariamente fueron Jackson 5, sino fueron los Jacksons. Los Jacksons tuvieron varios discos de Jackson, Going Places, el mismo, este álbum que es maravilloso, que es Triumph. Este álbum yo les recomiendo, el Triumph. Este disco, Triumph. Está todavía Michael, si se puede ver aquí. Ahí está joven, ¿no? Y qué decir el Destiny, que también es muy bueno, se los recomiendo. Por ejemplo, en el Truth tienen los hits como Can You Feel It, This Place Hotel, ¿no? Que son los hits más resaltantes. Y en este tenemos el Blame It on the Boogie, que es el cover que le hace el famoso Luis Miguel, ¿no? Entre otros. Y ya de la gira que estabas mencionando, que también se toca esa parte en la película, de la gira del Victory, inclusive antes con los Jacksons, está este disco Victory, con los, ¿no? que todavía sale Jackson Michael, si se dan cuenta, todavía. Y 23 Jackson Street, que ya es a fines de los 80s, ¿ya? Eso es con los hermanos. Y ahora recién viene del 79, ya la carrera solista, que ya la conocen la mayoría de ustedes, que es el Off the Wall, el Thriller, ¿no? Que es un álbum tremendo. Habrá quizás otro programa donde vamos a complementar un poco más la parte musical, el Bad, el Dangerous, que es del 91, History, que es un doble, que es muy bueno, y el último, que es el Invincible, ¿ok? Ya no quiero detenerme mucho en el tema de la carrera musical, pero sí hay que recordar que es un artista completo. Como hablamos de artista completo, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, se está circulando el video de Remember the Time, que algunos de ustedes lo deben conocer. Y es una carrera videográfica también interesantísima, ¿no? Él marcó historia en los hitos en la época de MTV, que por ahí también se menciona en la película, ¿no? Cuando él... ¿no? Cuando él dice quiero estar en MTV, ¿no? Y todo lo que implicó, porque los videos, hay que recordar que los videos cuando comienzan a darse, es más, es el primer artista negro que oficialmente puso videos, digamos, de larga duración, inclusive porque él le llamaba short films. El video Thriller no es un video que solamente se centra en la canción en sí, que dura casi 4 minutos, sino un video de 10 minutos, es el mejor video de la historia también, digamos, del aspecto musical. Y por ahí, si queremos entrar en algunas rarezas, tenemos el disco de Navidad de los Jacksons, que se los recomiendo. Está este disco de remixes, que es muy bueno, de la época de Michael solista. Tenemos el We Are the World, Diego, que no hay que olvidarnos de este documento, for Africa. No hay que olvidarnos de este documento de los años 80, que está la polémica con Prince y toda la historia esta. El en vivo de esa época, que está justamente acá, que pueden ver, que se ha retratado muy bien en la película. Y bueno, por acá algunas cositas chiquitas nomás. Tenemos un disco de remixes, que por ahí creo que tienes un cuadro de Blood on the Dance Floor, Diego, del 97. Está este álbum póstumo que se llama Michael, que fue muy polémico porque en algunos casos se decía que no había grabado las canciones. El Escape, que también es plenamente recomendado, dorado, ¿sí? Que ya es póstumo. Claro. Tiene la producción de Timbaland y otros grandes productores. Y están las ediciones del aniversario, ya sea el 40 aniversario de Thriller, que es también interesante, y este es del 25 aniversario, que también tiene unas características. Ahí ya para concluir el This Is It, que es de la película, ¿no? Que de la gira donde él ya fallece, ¿no? Saca la película, y que es de el Cirque du Soleil, Michael Jackson Immortal, que también se lo recomiendo. Bueno, hay mucho más material, pero queríamos recordarles, imagínense toda la cantidad de material que les acabo de mostrar, y ni qué decir de la parte videográfica. Estamos hablando de un artista completo, un artista íntegro en todo lo que eso significa. Pero ya regresando al tema de la película, Diego, que es el tema que nos convoca. Si bien es cierto, somos musicomaniáticos, tenemos que dar un poco de música, y hay que recordar la tesitura musical, la capacidad musical, y no solamente la capacidad musical que tenía él, porque claro, estuvo acompañado por buenos productores, ni qué decir de Quincy Jones, ni qué decir de Bruce Williams, de Teta Ridley y otros, entre otros de Gary Berry, de la época de los Jackson 5, sino también que él ya
aprendió, y en la película se muestra eso, ¿no? Como él iba aprendiendo desde muy niño iba aprendiendo, y muchos artistas reconocidos lo han dicho públicamente, el mismo Freddie Mercury, Frank Sinatra, ¿no? Y los actuales también digo que son inspiración, que han sido inspirados por Michael Jackson, el mismo Bruno Mars, que por ahí se dice, ¿no? Claro, por supuesto. Que vendría a ser, digamos, un seguidor de su legado, y muchos Justin otros Timberlake artistas, también. ¿no? Justin Timberlake, Y bueno, otros del pop, ¿no? Ellos reconocen que no va a haber nadie como el gran Michael Jackson, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que recordar porque, a los musicomaniáticos hay que reforzarlo, porque siempre va a haber alguien que se va a querer asimilar o se va a querer acercar de alguna manera al estilo, pero inclusive hasta en el baile, por eso salió Chris Brown, si no me acuerdo, en una época también en el baile, por ahí le quisieron comparar. Lo mismo Usher, que también lo acompañó en el año 2001, hicieron una gira y hay unos videos ahí en internet, hay mucho material. Pero, Diego, para regresar al tema de la película, sí quisiéramos dejarles claro a los musicomaniáticos, como bien lo has dicho, que esto es una etapa. Una etapa en la que yo creo que ellos tenían como que dos opciones, ¿no? Dos opciones, o sea, uno si quiere, porque hay otras películas de Michael, hay otras películas de los Jacksons, y por acá les dejamos los nombres de las películas para que los puedan ver, ¿no? Algunas más que buenas, hay un montón de documentales, y esa parte de la historia que se contada en la película probablemente termina en la época musicalmente más, digamos, en el hito musical de la cúspide del... Es el auge, ¿no? Es toda esa ascensión. Correcto, es la ascensión hasta a la cúspide, ¿no? Y no digamos que después descrece, porque para mí el mejor disco, uno de los mejores discos es el Dangerous, que es ya posteriormente al Bad. Pero a lo que me refería es que, digamos, él tenía la atención mundial centrada en él en ese momento, ¿no? En la gira Bad, que bien lo has mencionado. Pero hay otra etapa que ya viene después de los 90 que lo termina agotando mucho a Michael, que es justamente la etapa de las polémicas con las denuncias y todo esto que finalmente sabemos que nunca se llegaron a probar formalmente, ¿no? Ha habido juicios y todo eso, pero probablemente, Diego, y ahí te cedo la posta, ¿qué es lo que vendría? ¿Qué es lo que nos dejaría esta película? ¿Qué es lo que no se comenta y qué es lo que probablemente cuando uno fue al cine quisiera haber recibido y no recibió? No sé, si quedó algo por ahí. Claro, bueno, sobre todo los fans, ¿no? Porque hay que entender que hay gente que de repente no conoce tanto como otros, ¿no? Entonces, los que ya seguimos a Michael Jackson un buen tiempo, los coleccionistas o las personas que han vivido incluso en su época, saben pues que hay un lado muy complejo que tiene que ver con la personalidad de Michael Jackson, que tiene que ver con el tema de la prensa, pues, porque él ya se convirtió pues, en una estrella a nivel mundial, todos los focos. Si Michael Jackson lloraba, que por qué llora, si se reía, que por qué reía, entonces toda la prensa y todos los focos sobre él, ¿no? Y claro, seguramente terceros, de una forma inescrupulosa, seguramente pues lo han denunciado por el tema de plata, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque Michael Jackson en esa época pues era multimillonario, ¿no? Entonces, es todo un tema que no se ha tocado, ¿no? Y la gran pregunta es, o sea, finalmente para responder la pregunta si la película nos engaña o no, o sea, de alguna manera diría que no nos engaña, ¿no? O sea, pero mucha gente sí se quedó un poco sorprendida, yo también, pensábamos ver una sola película, pensábamos ver de esa parte también, ¿no? Sino como, o sea, ver las caras, digamos, las dos caras de la misma moneda, por así decirlo, ¿no? Pero no se dio. Entonces ahora queda un poco ese interrogante si finalmente se dará o no, porque no sé si está confirmado, no sé si la película está confirmada 100%. Sí, bueno, no quisiéramos adelantarles nada, a pesar de que como fanático yo formo parte de algunos grupos en los que por ahí nos han adelantado algunas noticias que se están trabajando y se están planificando. Pero como lo comentábamos en la previa, Diego, y eso es importante dejarlo como concepto para todos los musicomaniáticos, ¿no? Yo creo que cuando uno va a retratar la vida, o sea, digamos, ¿qué es lo que uno podría esperar? Tienes dos opciones, o centrarte en la vida, en la parte no polémica, en la parte difícil, que probablemente sea algo que sea llamativo, o centrarte en la parte musical. Y yo creo que la película
se centró en lo segundo, en la parte musical, en la parte artística, y creo que eso es lo que se pudo plasmar. Y además hay que recordar algo, que, que es importante no dejar de mencionar, ¿no? Digamos, eso es el tema de lo que es lo polémico, lo artístico. O sea, yo creo que es algo, es una decisión. Inclusive tú me contabas, Diego, yo también lo he visto cuando estoy en el cine, pero me contabas como una anécdota tuya, ¿no? Y también seguramente les ha pasado a muchos. O sea, hay niños que han estado en el cine, ¿no? O sea, niños que han estado en el cine, acompañados por sus padres, y los padres yendo, o sea, generaciones y generaciones, y es un legado de Michael que va a seguir probablemente hasta el fin de los tiempos. Sí, ¿No? Hasta el fin de los tiempos. infinitamente. ¿No? Entonces, yo creo que eso es algo que hay que entenderlo en toda su dimensión. Y por eso es que hay que también mensurizar el mensaje que se quiso trasladar con la música, cómo es que se quiso valorizar al artista. Y por eso dice la historia continúa. Probablemente haya una segunda parte que se dice que va a ser Michael la 1 y Jackson la segunda. ¿Ya? Y en la segunda probablemente se complementen algunas cosas de la parte, como dices tú, polémica y todo eso. Pero vuelvo a repetir, yo creo que para mí la película cambia, no es que cambie todo, pero tampoco es que nos deja un sinsabor. ¿Por qué? Porque Jackson es un artista con o sin la película. Es un artista, el mejor artista para mí de la historia musical, con o sin la película. No es necesario hacer una película simplemente como para recordarlo, claro, por supuesto, para reforzarlo, no es como el caso de las películas que han salido también de Queen, las películas de Elton John, de otros artistas que están saliendo, ¿no? Los biopics que se llaman, ¿no? Entonces, yo creo que Michael hay que dejarlo descansar en paz, hay que dejar su legado que siga creciendo, y esta película lo que nos ha hecho es justamente motivarnos, inclusive a nosotros musicomaniáticos, a retomar, ¿no? Este contacto con ustedes, y es así, o sea, nos activa y nos motiva a recordar quién fue el gran Michael Jackson. Yo creo que esa es lo que podemos dejarlo como lección de esta película y de este programa. Muy bien, entonces, queridos musicomaniáticos, agradecidos por su participación y acompañamiento. Déjenos sus comentarios, qué les pareció a ustedes la película, qué les hubiese gustado, qué otra canción les hubiese gustado que aparezca, ¿no? Para mí, por ejemplo, una canción de las que más me gusta de Michael es Man in the Mirror. Diego, no sé, a ti seguramente... Ese comentario fue excelente, a ver, sigue. De esa primera etapa, ¿no? Entonces yo creo que para mí, si hubiese cerrado un poquito mejor con la canción Man in the Mirror, ¿no? Porque la canción Bad, no es que el mensaje, no por el mensaje, sino porque de repente en la segunda versión de la película, la segunda parte de la segunda película 2, empiezan con Man in the Mirror. Eso habrá que analizarlo, porque para él tiene canciones epónimas que significan mucho, ¿no? Que transmiten cosas. Heal the World, We Are the World, Man in the Mirror, Earth Song, que la vimos hace un ratito, y otras. Son canciones que... Son himnos. Himnos que dejan un mensaje, y que no solamente son demostración de baile, demostración de artística, sino también son himnos. Y eso es algo que trasciende a nivel mundial, a nivel global, ¿no? Entonces, épocas y todo eso, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno, musicomaniáticos, les agradecemos por su participación. Déjenos sus comentarios. Gracias, Diego, nuevamente. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Nos vemos, amigos.